Hola chicos, damos inicio con pues su tema que tocaría ya lo de patologías en ortopedia en su diplomado de medicina física y rehabilitación. La clase pasada veíamos patologías como tal que vamos a estar tratando, ¿no? En la parte de ortopedia. Veíamos hernia de disco, ciática, ¿no? Túnel del carpo, dolores como tal asociados la cervicalgia, dorsalgia, todas las algias que les comentaba. Ajá, acuérdense siempre para hacer referencia a algún dolor en una área, siempre se le agrega el algia, ¿no? Por ejemplo, un dolor en zona cervical, ¿cuál sería el diagnóstico de esa persona que le duele en zona cervical? Un diagnóstico general sería cervicalgia, que si le duele la zona dorsal, dorsalgia, que si le duele la zona lumbar, lumbalgia, no es como por lógica, dolor en zona lumbar, dolor en zona dorsal y así. En cuestión a rodillas, gonalgia. En cuestión a hombro, omalgia. Ajá. Pero nosotros con estas pruebas ortopédicas, ajá, vamos a ir un poquito más allá de solamente las algias, de solamente cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, coxalgia, ciatalgia, ¿no? Vamos a ir un poquito más allá, a saber, ¿sabes qué? O sea, sí, le duele la rodilla, pero ¿a qué se debe ese dolor de rodilla? Ajá. Serán los meniscos, serán los ligamentos, será la musculatura que está tensa, contracturada, ¿por qué será la causa de ese dolor? Ajá, para esto, pues ya módulos anteriores vieron pruebas ortopédicas de cada región, al parecer. Entonces ya nada más es para como reforzar esa parte y llevarla a cabo en patologías, ¿no? Sobre todo, qué patologías vamos a estar descartando o confirmando gracias a las pruebas ortopédicas. Obviamente es un probable diagnóstico, ¿no? Casi está segura que tienes ese padecimiento, pero pues obviamente no puedo confirmar nada hasta tener estudios que me lo comprueben, como rayos X, por ejemplo. Ajá, ahí ya puedo corroborar que efectivamente tiene un desgaste cartílago, ya tiene una artrosis, ¿no? Ya de roce hueso con hueso. Entonces, pero si no tengo, obviamente, previas radiografías, puedo hacer solamente un probable diagnóstico. Entonces, ya la siguiente clase voy a estarles mencionando patologías así como más comunes o más más visitadas, ¿no? ¿Y cuál sería pues su tratamiento en base a lo que ya hemos visto? Medios físicos, electroterapia, ajá, ejercicio terapéutico, ¿sale? Toda esta parte, ejecutarla allá, patologías. Ajá, por ejemplo, un dolor de rodilla, ver qué le podrías poner, en qué músculos podrías trabajar, ajá, qué ejercicios terapéuticos le podrías indicar para mejorar el dolor en la rodilla, ¿sale? Todo eso nos vamos a enfocar. Obviamente me dirán diagnóstico general, diagnóstico específico y plan de tratamiento, ¿sale? Cuántas sesiones, por cuánto tiempo, qué pues tratamiento incluirán, hidroterapia, crioterapia, termoterapia, ¿sale? Medios como tal físicos o electro, ajá, TENS, EMS, qué es lo que podrán colocar, ¿sale? Entonces, para dar la continuidad a este plan de tratamiento, pues tengo que sacar un diagnóstico, ¿verdad? Y para este diagnóstico, pues tenemos pruebas ortopédicas en las cuales, pues nos ayuda a basar un poquito ese plan de tratamiento. En este caso tenemos de la región cervical, por ejemplo, ¿no?
Todas estas pruebas ortopédicas pues son basadas como tal en la movilidad, revisión y el buen funcionamiento en las estructuras previamente diseñadas para el cuerpo humano. En este caso tenemos ligamentos, menisco, músculo, articulaciones, disco intervertebral. Cualquiera de estos elementos pudieran estar afectados como tal dentro de una lesión o un dolor general del paciente. ¿Sale? Ok, le duele el hombro, pero ¿a qué se debe ese dolor de hombro? Se debe a la musculatura, se debe a lo mejor que ya hay un desgaste de hueso con hueso, una artrosis, se debe a lo mejor a algún esguince, algún desgarro muscular, Y bien, en cuestiones cervicales, las pruebas ortopédicas como básicas o las más utilizadas ante un padecimiento de dolor cervical, podríamos entrar con la prueba de distracción cervical. Esta prueba de distracción cervical es con el propósito de evaluar una contribución, una radiculopatía. ¿Sale? ¿Qué es esto? Es una presión del nervio a nivel de zona cervical. ¿Cómo podré saber qué es una presión del nervio? Porque vamos a separar las vértebras como tal, los huesos de la zona cervical y como tú bien sabes en la parte de anatomía, pues veíamos que entre cada espacio intervertebral se encuentran nervios que salen del sistema nervioso, de la médula espinal. Entonces, a la hora que tú separas estos cuerpos vertebrales, liberas al nervio, y el paciente siente mejoría. Entonces, esta prueba es positiva cuando los síntomas del paciente reducen a la tracción, ¿sale? Tú separas, traccionas, liberas a su vez el nervio, y cuando liberas el nervio, pues como tal, el paciente siente, ¿sabes qué? Me mejora, me relaja. ¿Por qué? Porque estás liberando pues esa presión del nervio. ¿Sale? Entonces es positiva cuando los dolores del paciente reducen o se eliminan, ¿no? Bien, esa sería una como de las más básicas pruebas que te pueden ayudar, ¿sabes qué? Pues sí, le duele su zona cervical, pero ese dolor que tiene se debe a una radiculopatía. Obviamente con palpación, con valoración, con movilidad de zona cervical podrías determinar con exactitud qué niveles medulares se encuentran pues como tal involucrados, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es una radiculopatía a nivel de C7, T1, ahí se encuentra pues ese, ¿sale? O sea, a lo que voy con estas pruebas ortopédicas, pues podríamos decir, ¿sabes qué? Sí, es una cervicalgia, un dolor cervical, pero con las pruebas ortopédicas, pues ya nos indica, ¿sabes qué? Pues es una radiculopatía a nivel de estos procesos vertebrales, a nivel de estos procesos o bien nervios, ¿verdad? Ok, eso sería la prueba ortopédica, distracción cervical. Después tenemos la prueba de compresión foraminal. Esta prueba de compresión foraminal nos dice que se evalúa la radiculopatía, invasión o esguince, o distensión, tal cual a lo largo del área del cuello. ¿Sale? La prueba se realiza en 3 etapas. Una, con el paciente sentado, mientras el examinador aplica presión hacia abajo con la cabeza en posición neutral. ¿Sale? El paciente está sentado en el número 2, mientras el examinador como tal aplica una presión hacia abajo con la cabeza en extensión suave.
Aquí en esta imagen podemos apreciar un poquito de cómo se hacen esas maniobras. Y la número 3 es con el paciente sentado, mientras el examinador aplica una presión hacia abajo con la cabeza en extensión y flexión lateral hacia el lado afectado. ¿Sale? Aquí, como nota, cualquier dolor a lo largo del brazo o el cuello durante estas 3 etapas podría indicarnos como tal una invasión o radiculopatía. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que si tu dolor se corre, se irradia a lo que es la extremidad superior, en este caso hombro, antebrazo, brazo, mano, dedos, quiere decir que es una radiculopatía o invasión. Una invasión hablamos de hernia discal, ¿sale? Que está obviamente por esa protusión, por esa hinchazón del disco intervertebral, está presionando a los nervios y a su vez, pues que irradia, ¿verdad? Que hay presente adormecimiento, hormigueo en la extremidad. Y en caso de tener como tal dolor solamente local en el cuello, pues podría indicarnos algún tipo de esguince, ajá, o tensión a lo largo del área del cuello, ¿sale? Eh, entonces hay que saber bien si los dolores corren, ajá, si el dolor corre, se irradia, para ser exactos, o bien se quedan ahí, ¿sale? Con eso te puede ayudar a saber cuál es el problema del paciente, ¿no? Cuál es el problema real y qué podrías hacer, cómo podrías ayudar, ajá, en ese aspecto. La prueba de O'Donoghue es otra prueba ortopédica que te ayuda precisamente a trabajar con patologías en ortopedia. Aquí la diferencia es mover de un lado a otro de forma pasiva la cabeza del paciente. Ajá, este se va a encontrar en sedestación y vamos a pedirle que mueva la cabeza intentando vencer la resistencia. Ajá, hacia un lado, hacia el otro. La aparición de dolor durante el movimiento como tal nos indicará alguna contractura, una tensión en la musculatura paravertebral, ajá, y nos hará indicativo de una disfunción muscular, ¿sale? Entonces, en cuestión aquí ya un movimiento, algún tipo de dolor específico en vértebras cervicales, pues nos hablaría de quizá alguna patología ya degenerativa tipo articular, ¿sale? Esa sería otra de las principales, me parece que estas ya las vieron. Prueba de Spurling, ya nada más es un repaso de todas estas, me las vas a colocar cuando yo te pida planes de tratamiento, ¿sale? Por ejemplo, ¿sabes qué? A ver, tienes este paciente, tiene dolor en zona cervical, ajá, le sale positiva la prueba de Spurling, ajá, tú tienes que saber esta prueba, cómo se valora, cómo se hace y cuáles las patologías que refiere, ¿no? En este caso nos dice que un dolor a nivel de las carillas articulares pues nos dará algún tipo de síndrome facetario o compresión articular. Entonces, si te sale positiva la prueba a la exploración de un paciente con dolor cervical, ¿cuál sería el diagnóstico específico? Pues sería una compresión radicular o un síndrome facetario. ¿Sale? Ese sería tu diagnóstico. Y entonces, pues ahí me colocaría, ¿sabes qué? Pues haría esta prueba, si sale positiva esa, tendría este diagnóstico, ¿qué le podrías hacer? ¿Qué ejercicio terapéutico podrías emplear? ¿No? Electro, qué tipo de herramientas, ajá, o qué tipo de tratamiento sería indicado.
Ajá. Esto sería en cuestión a cervicales. Veamos, es un impacto con flexión de zona cervical. Ajá. Y la maniobra de Valsalva, bueno, es una maniobra como muy general, en la cual tenemos que hacer que tosa el paciente o que infle, trate de usar como tal aire, soplando, frunciendo los labios. Ajá. Y esto hace que pues obviamente incrementen o aumente la zona abdominal y que si hay alguna masa extraña o cuerpo extraño, pues haya dolor, ¿vale? Porque obviamente van a ocupar volumen y a la hora de nosotros hacer más volumen en todo el cuerpo, pues nos topamos con esa masa extraña y causa dolor, ¿sale? Esta es como muy general, la prueba de Valsalva. Esto es para zona cervical. Y si yo te pregunto, ¿sabes qué? A ver, ¿qué pruebas ortopédicas podrías realizar en este paciente que tuvo un accidente automovilístico? ¿Qué le podrás hacer? ¿Qué tratamiento le podrás indicar? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues tienes que emplear estas pruebas ortopédicas. Vas a hacer, se deben de realizar mínimo 5 pruebas ortopédicas para poder determinar si está lesionada o no. Ajá. Entonces, si 5 pruebas que tú revisaste salen las 5 positivas, se indicarán una radiografía. Ajá. Y podrías empezar tu plan de tratamiento quizá no siendo tan invasivo. Ajá. Quizá el ejercicio un poco con menos sesiones, con menos repeticiones, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente no haya dolor en el paciente tan intenso. Poco a poco vamos graduando, ¿sale? Las repeticiones serán de acuerdo al dolor, al padecimiento del paciente, que obviamente es individual y distinto. Eso sería en cervicales, para cuestión cervical. Cuando el paciente viene por un problema como tal en mano, muñeca, dedos, pues entonces serán otras pruebas que me podrán ayudar en ese aspecto. En este caso, las pruebas ortopédicas en cuestión a mano, tenemos la prueba de Pallen, que aquí nos da algún tipo de dato de parestesia, algún tipo de adormecimiento. Si en caso de que apareciera pues este adormecimiento a lo largo de las manos, de la muñeca, probablemente se trate de un túnel del carpo. ¿Qué es ese túnel del carpo? Es un atrapamiento del nervio mediano. Esto obviamente nace desde zona cervical y que bueno, pues se nos va a estar irradiando a lo que es la mano. Durante un minuto estar en esa postura de rezo o invertido, como lo estamos viendo, en caso de que durante ese minuto apareciera dolor, positivo para túnel del carpo. Esa sería una. Otra es la prueba de Wittgenstein, que es para valoración de una tendinitis de Kirchbein. Aquí obviamente vamos a hacer una desviación cubital con el puño dentro de la mano haciendo puño cerrado y desviamos. Si aparece dolor a lo largo como tal del trayecto, estaríamos valorando al músculo abductor largo del pulgar y probablemente pues esté inflamado en el tendón, y lo cual llamamos pues una tendinitis de Kirchbein. Esto generalmente por el uso constante, por ejemplo, del celular, ¿no? De la computadora. Esos movimientos empiezan a irritar las estructuras tendinosas, musculotendinosas, y nos llegan a afectar. ¿Sale? Esto sería maniobra de Wittgenstein. Y por último, la maniobra del test de teclado de piano.
Aquí obviamente estaríamos valorando una inestabilidad radicular, si no hay un proceso como quizá de crepitación, que truene, vaya, que tenga una hipomovilidad o hipermovilidad, también sería una buena valoración para como tal ver si no hay daño a nivel nervioso, ¿no? Si empieza a haber dolor, adormecimiento, entonces probablemente sea una radiculopatía, alguna presión del nervio, ya sea por hueso o musculatura. Esos serían 3 de mano. Aquí en codo tenemos pues prueba para epitrocleitis, epicondilitis y epitrocleitis, ¿sale? Espero que estas también ya las pues hayan estudiado, ¿sale? Todas las pruebas ortopédicas de cada región, pues es como de lo más común que debemos tener. Sea el paciente que sea y el padecimiento que traiga, tendré que revisarlo con exactitud. ¿Sale? Ahora tenemos en cuestión a hombro. Ajá. En cuestión a hombro, tenemos aquí también pruebas ortopédicas diagnósticas que me pueden ayudar a poder saber por qué le duele el hombro. ¿Sale? Acuérdense, el diagnóstico general de un dolor en el hombro es omalgia. Pero ¿a qué se debe ese dolor en el hombro? Pues es aquí donde vamos a entrar. Ajá. Vamos a pedirle que haga estos movimientos que ahorita les voy a indicar, que hagan estas pruebas. Si salen positivas, o sea, con dolor, entonces de ahí va a salir tu diagnóstico y por consiguiente tu plan de tratamiento. ¿Cómo está esto? ¿Qué pruebas? El test de Hope. Este está valorando el estado del supraespinoso. Aquí vamos a poner el pulgar hacia abajo con el codo extendido y vamos a pedir al paciente que realice una abducción de hombro contra resistencia. ¿Sale? Vamos a abrir. Abducción, ABD, abrir. ¿Sale? Entonces el paciente va a tratar de abrir y nosotros vamos a tratar de cerrar, por eso es contra resistencia. Ajá. En el momento que hacemos esto, si duele a nivel del hombro, ajá, entonces probablemente esté pasando alguna inflamación, alguna tensión, contractura en el músculo supraespinoso. ¿Cuál sería el tratamiento aquí? Pues obviamente colocar, si bueno, hay un proceso inflamatorio, colocar crioterapia, por ejemplo, ¿no? Para bajar un poco la inflamación, ser tipo anestésico local, ¿no? Podremos incluir ahí ya quizá TENS, ¿no? Para relajar la musculatura, dependiendo cómo esté. Ajá. Bien, eso sería en test de Hope. En test de Paté sería la valoración ahora, pero del infraespinoso. En este caso, tenemos que colocar el hombro en abducción y antepulsión. ¿Sale? Se tienen que realizar rotación externa contra resistencia. Así como lo estamos viendo en la imagen, vamos a tratar de llevar nuestro antebrazo hacia atrás y el terapeuta va a estar como tal estabilizando, impidiendo que lo realice. En caso de que apareciera dolor a lo largo del brazo o exactamente en el infraespinoso, pues entonces estará dañado, estará tenso, contracturado, o bien pudiéramos hasta no descartar la posibilidad de un desgarre a nivel de este músculo. ¿Sale? Ok. Tenemos otra prueba diagnóstica en cuestión a hombros. Y aquí tenemos el famoso test de Gerber. Gerber. Aquí, el de Gerber, pues nos indica una lesión a nivel del subescapular. ¿Sale? Aquí se le pide que realice
una separación de la mano desde lo que es las lumbares, haciendo una rotación interna del brazo y pues con fuerza que nos lleve, estando el brazo en rotación interna. Si aparece dolor a nivel del hombro, nos indicará una lesión, una contractura, ¿verdad? Del subescapular. Y bien, por último tenemos la prueba de Val-Up test. Evalúa el tendón del bíceps largo. Aquí vamos a colocar el codo en extensión y en supinación, y se le pide al paciente que eleve el brazo contra resistencia. ¿Sale? Si aparece pérdida de fuerza o dolor, entonces probablemente esté lesionado pues ese tendón del bíceps largo. ¿Sale? Esta prueba es positiva en cuestión a dolor o pérdida de fuerza. Ok, pasamos con dorsales. En cuestión a dorsales, aquí tenemos la prueba de pliegue cutáneo de Kliver, que es una exploración un poco inespecífica de dorsales. Vamos como tal a contactar el pliegue cutáneo con el dedo pulgar e índice y empezar a desplazar, ¿no?, en toda la área dorsal. Mediante esta palpación pues se puede apreciar algún tipo de rigidez, ¿no?, ya sea superficial o profunda, así como lo vemos en la imagen. Vamos palpando, sintiendo cada estructura. En caso de pues salir positivo con dolor, con rigidez, será indicada pues a lo mejor un tipo de tratamiento, ya sea termoterapia, por ejemplo, ¿no?, para relajar toda la musculatura, quitar esas adherencias, esa fibrosis muscular. Ya las herramientas pues la tenemos. Tenemos también compresión de esternón, prueba de compresión de las costillas, esto para saber si a lo mejor hay algún tipo de fisura, fractura, lesión costal. ¿Sale? Esto lo tienes que realizar para poder dar con exactitud el tratamiento que se requiere. Si saliera positiva, dolor a la presión, es una presión muy suave. Si saliera positivo, es que mejor te refiero, ¿no? Sabes que estoy sospechando fisura, fractura, sácate estas radiografías, o sea, ¿sale? Saber determinar en qué momentos sí vamos a entrar, en qué momentos refiero, en qué momentos mando radiografías, todo este aspecto. ¿Sale? Ok. Esto es en cuestión a compresión de esternón y compresión de las costillas. Después tenemos la prueba de la percusión de la apófisis, de las apófisis espinosas. En cuestión de las apófisis espinosas, vamos a en cada una de las espinosas. Vamos a ir desde lo que es la torácica número 1 hasta la torácica número 12 y así también en la vértebra lumbar. Como lo vemos, en caso de dolor localizado a la percusión, pues estará indicándonos como tal una lesión a nivel de los cartílagos intervertebrales, ¿no? Algún tipo de degeneración en el disco, o sea, ya un daño severo. ¿Por qué? Porque un dolor presente ahí no debe de estar, ¿sale? A menos que ya esté muy lesionado y entonces sí, sale positiva esta prueba. Ok, esto es en cuestión a zona de percusión apófisis espinosas. Ahora pasamos con el famoso signo de Sheppelmans. Esto obviamente, pues espero que ya lo estén recordando en sus clases.
yo les indicaré, ¿sabes qué? A ver, tienes esta paciente, tiene un dolor a nivel dorsal, ¿ajá? Sale positiva la prueba de Sheppelmans. ¿Qué es lo que tendría tu paciente? Ah, no, pues que ¿sabes qué? Que tendría una fractura a nivel costal, ¿no? O sabes qué? No se puede lateralizar, de un lado sí, pero del otro no. Entonces, ¿qué puede ser? A lo mejor hay contractura, tensión a nivel de lo que son las dorsales. Ajá. Tenemos que entrar con movilizaciones de zona dorsal, ejercicio terapéutico a este nivel, ¿no? Quizá liberar con EMS, TENS, toda la musculatura afectada y que la persona pueda tener una inclinación lateral. Ajá. Esto, si les duele casi lo que es el lado convexo, sería indicado una pleuritis. En caso de doler en el lado cóncavo, es más hacia una neuralgia intercostal. ¿Sale? Entonces aquí poder distinguir estos dos tipos como de diagnósticos previos en el paciente. ¿Vale? Esta sería Sheppelmans. Ok, tenemos ahora prueba de Adams. La prueba de Adams nos valora algún tipo de escoliosis. Ajá, escoliosis ya sea dorsal o lumbar. Más que nada escoliosis dorsal. ¿Cómo está esto? Vamos a colocar al paciente en bipodal, como tal, con ambos pies, en bipedestación, y le vamos a pedir que tenga o realice una flexión, ajá, del tronco. Como lo estamos viendo de esa manera. Si vemos como tal ese abultamiento hacia un lado, pues entonces nos estará indicando algún tipo de escoliosis. Pero a veces puede ser una escoliosis estructural o puede ser una funcional. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La estructural generalmente se debe a un daño severo en lo que es la estructura, ¿no? De la columna vertebral. Y cuando es funcional es cuando, debido a las cadenas musculares, a las posturas, a las articulaciones que están desviadas, pues se ve una alteración en la curvatura. Y entonces ahí podemos entrar con tratamiento pues como tal de rehabilitación para poder quitar esas contracturas y mejorar tanto la postura del paciente como la sintomatología que presente al momento, ¿sale? Entonces, hagan de tarea, van a realizar un cuadro con todas las pruebas ortopédicas vistas en esta clase y vistas anteriormente. Hagan así como un tipo de pruebas ortopédicas, diagnósticas, ¿no? En las cuales no pongan tanta información, traten de hacer el resumen. Lo que quieren es como tal el nombre de la prueba, su valoración, cómo se hace, ¿no? Y el posible diagnóstico que te da. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, en el test de Adams, pues nos diagnostica algún tipo de escoliosis o hipercifosis dorsal, cuando está aumentada la curvatura. Se ve tal cual una montañita a nivel de la zona dorsal, ¿no? Y a eso llamamos hipercifosis dorsal. Entonces, todas estas alteraciones me las van a colocar en un cuadro y van a ir por regiones, ¿sale? Pruebas ortopédicas de región cervical es tal, tal, tal y tal.
de mano son estas, de codos son estas, de hombros son estas, ¿no? Zona dorsal son estas que estamos mencionando. ¿Cuál es su valoración? ¿Cuál es el probable diagnóstico que te da? ¿Por qué? Porque la siguiente clase vamos a estar trabajando con ya casos clínicos, ¿no? A lo que ya sabemos hasta el momento, cuál es el posible plan de tratamiento dentro de la medicina física y rehabilitación, ¿sale? ¿Cuál es el tratamiento más ideal? ¿Qué materiales, qué medios físicos se le podrán indicar? ¿Por cuánto tiempo? El dosificar el ejercicio, ¿no? Todo. Entonces, eso sería de zona dorsal. Para zona lumbar, pues lo mismo, las pruebas de Bechtereau, que esto es con paciente sentado haciendo una E con las rodillas alternativamente, si aparece dolor, si no pudiera hacer una E con las rodillas, pues obviamente también nos hablaría de algún tipo de lesión a nivel del nervio ciático, contractura quizá, ¿no? En la musculatura, dependiendo dónde moleste, dónde duela. Tenemos prueba de extensión de la pierna y el signo de Mennel. Ajá. Aquí obviamente nos indica algún tipo de afección, dolor a nivel de las articulaciones sacroiliacas. Y ahí tenemos la prueba de extensión de la pierna. Le pedimos al paciente que eleve la pierna estando en decúbito ventral, que eleve la pierna derecha y luego la izquierda o viceversa. Si alguna de estas dos tuviera limitación al movimiento o dolor, probablemente ahí hablamos de una sacroilitis. Una inflamación, como tal lesión a nivel de la articulación sacroiliaca. Y entonces ahí sabes que, a ver, qué músculos voy a trabajar, cómo haré mi rehabilitación en esta área, ¿no? ¿Qué músculos tendré que relajar? ¿Qué músculos tendré que tonificar para poder liberar? Si se entiende a lo que vamos, chicos, que espero pues me estén entendiendo cuál es la unidad de estas patologías en ortopedia. Aquí obviamente me estará indicando algún tipo de sacroilitis, alguna lesión a nivel de la sacroiliaca, y ahí pues obviamente le mandaré ejercicios, trabajaré con crioterapia quizá para contribuir a la inflamación que presenta al momento, o si no presenta inflamación, pues trabajar con termoterapia, medios físicos como tal, o electro, ¿no? TENS, EMS, dependiendo. ¿Y dónde voy a poner pues esos TENS, ¿no? Donde pondré el electropositivo, negativo, todo eso que trabajábamos en las clases pasadas. Tenemos el famoso signo del SOAPS. El signo del SOAPS se detecta una presencia de dolor a nivel lumbar. Aquí vamos a efectuar una presión inesperada sobre lo que es el muslo. En caso de que apareciera contractura, dolor en esta área, pues nos indicaría también una lesión en la sacroiliaca. Algún tipo de artrosis, espondilitis, hernia discal. Ahí es donde está el punto negrito de la imagen, ahí es donde damos la presión. A la hora de la presión, sí, genera dolor a nivel de la zona pélvica lumbar, entonces es positivo. ¿Sale? Prueba de Lassange de caída de la pierna también. Esta, acuérdense, es elevar al máximo y dejarla caer. En caso de al dejarla caer molesta, duele, será indicado pues como tal una lesión también en la articulación sacroiliaca.
Lo normal es de que haya fuerza que lo impida, cuando está bien la articulación. Y aquí nos indica, por ejemplo, a la hora de subir esta pierna, si le duele a la hora de estar subiéndola en los primeros 35 grados, será una lesión a nivel del nervio ciático. Si el dolor está ya hasta los 70 grados, nos podría indicar una lesión a nivel de lumbares, una hernia discal a esta zona, radiculopatías, pero si duele hasta ya los 90 grados, podría indicarnos quizá una hernia de disco, ya más severo, ¿sale? Esto sería en cuestión a la SASH. Y tenemos prueba de hiperextensión lumbar, que no es otra cosa más que hacer esta maniobra, poder estabilizar en lo que son los tobillos y pedirle que haga una extensión. Si a la hora de hacer una extensión molesta, duele en zona lumbar, es prueba positiva para un síndrome facetario. Se están ya viendo lesionadas, desgastadas las vértebras a nivel lumbar, de hueso con hueso. Cuestión a pruebas de los ligamentos es como tal solamente ir movilizando cada movimiento que hace, valga la redundancia, de la articulación, flexión, extensión, abducción, aducción de cadera, para poder ver si no hay un tipo de dolor. Si apareciera, pues probablemente son los ligamentos lo que está lesionado. Prueba sobre el ilion. Esta es como la otra prueba que hicimos sobre el muslo, pero aquí vamos a colocar una almohada entre las piernas y vamos a hacer una en dirección hacia abajo, contactándonos así exactamente en lo que es la hemipelvis, del lado derecho o izquierdo, dependiendo de dónde sea el dolor, y hacemos un ligero impulso, un ligero aplaste, y a la hora de tú hacer esa presión, pues estás irritando, lesionando más la articulación del sacro con el ilíaco, y de ser positivo, pues estará lesionada, será una sacroilitis, una inflamación en esta articulación, ¿sale? Ok, signo de Bonnet. Este signo de Bonnet nos ayuda a saber el famoso síndrome del piriforme, que esto es cuando hay un tipo de falsa ciática. Aparentemente es una ciática, pero lo que realmente está pasando es una contractura a nivel del músculo piriforme. Tenemos que hacer una una aducción y una rotación interna de la pierna flexionada, para poder observar, analizar esta articulación y poder saber cómo se encuentra. Esto sería el signo de Bonnet. El signo de Duchenne es otra prueba ortopédica que nos ayuda a saber también si hay una posible ciática. Aquí vamos a hacer una desviación de todo lo que es la planta del pie hacia adelante, y valoraremos si no produce algún tipo de adormecimiento, hormigueo o algún tipo de dolor a lo largo de la pierna, de toda la extremidad, más bien. En caso de ser así, probablemente pues está irritado el nervio y por consiguiente el dolor corre, irradia. Ok, tenemos el signo de Thompson, también es otra prueba ortopédica que nos ayuda para ciática. Y esta pues sería con una flexión de rodilla en decúbito ventral para poder palpar
Ajá, el nervio ciático. En caso de palparse este nervio, pues obviamente estaría presente quizá pues una ciática, ¿no? No se debe de palpar. Y se palpa como tal más que nada la musculatura, ¿no? Porque obviamente bota toda la musculatura. Ese sería Thompson. Brunzinski es ya un signo más como en cuestión de una infección meningia, ¿no? Este lo dejamos como pendientes, no se preocupen tanto, a menos que estén trabajando con algún proceso neurológico, ¿no? O en cuestión, acuérdense, las meninges son las capas de lo que es la médula espinal, la dura madre, pia madre y aracnoides. Por eso es que es más cuestión neurológica. La que sí interesa un poquito en cuestiones a patologías en ortopedia sería la de marcha de talones y puntillas. Ajá, esta de marcha de talones y puntillas, pues sería pidiéndole al paciente que camine en puntitas. Ajá, en caso de tener alguna dificultad o imposibilidad de mantenerse o andar en puntillas, será indicada algún tipo de lesión, radiculopatía, hernia discal a nivel de S1, del sacro. Ajá. Pero en caso de no ser así, que lo que le afecte o le posibilite es la dificultad de mantenerse sobre sus talones, pues se sugiere una lesión no en el sacro, sino entre L4 y L5 de zona lumbar. ¿Sale? Hagan la diferencia, yo les daré, por ejemplo, ¿sabes qué? Tal paciente viene con una lesión, al hacerle la prueba de marcha de talones y puntitas, salió positivo a la de talones, que es lo que nos indicaría. ¿Qué tratamiento le darías? ¿Dónde tendríamos que colocar el infrarrojo? ¿Dónde tendríamos que colocar una compresa caliente? ¿A qué nivel? ¿No? Si tendré que hacer masaje, ¿dónde lo tendré que hacer? Eso es lo que quiero que ustedes vayan identificando para poder dar un tratamiento. ¿Sale? Algo así. Esto obviamente nacido desde lo que es médula espinal, pero también puede ser que no pudiera mantenerse de talones o puntitas por tener alguna lesión, alguna ruptura en el tendón de Aquiles. Ajá. Pero bueno, eso tendría que valorarse específicamente ya en el momento, ¿no? Ya sabes que tuve una cirugía, tuve una lesión, un desgarro aquí en esta estructura, entonces ya sabemos que no podrá realizar el test por la lesión que presentó, ¿sale? Ok, chicos, tenemos estas otras pruebas ortopédicas, me indican cuáles ya tienen, de todas maneras, si las tienen o no, las que ya están repetidas, pues las quitamos, pero las que no hay que incluirlas en ese manual, por favor, en ese manual ortopédico, van a colocarle así tal cual, manual de pruebas en ortopedia, ¿sale? Pruebas diagnósticas en ortopedia o pruebas ortopédicas, ¿sale? Lo colocarás así. Lo harás en fichas de trabajo, en fichas bibliográficas, en hojas de colores, como tú prefieras, ¿sale? El test de Milgrams, que espero pues ya lo tengan claro. El test de Nashla, que también es para algún tipo de lesión. Esguince ligamentoso a nivel de rodilla, del nervio femoral. Test de Bragat, que este sería pues más para también una ciática. Como hacemos una flexión total de miembro inferior, así como una flexión del pie, pues, perdón, una extensión y una flexión. Una extensión de toda la parte del miembro inferior y una flexión del pie. Entonces, podríamos tensar, contracturar toda la parte posterior del miembro inferior y pues saldrá positivo en caso de una radiculopatía. Long City Test, pues nos da más hacia corto, largo de extremidades. ¿Cómo es esto? Que las piernas se deben alargar. Si una pierna estaba corta y después se alargó,
quiere decir que nuestro ilíaco se va posterior. Si una pierna empezó larga y después se alarga más, entonces quiere decir que tenemos un ilíaco posterior, perdón, un ilíaco anterior. Y ahí pues tendríamos que recomendar algún tipo de movilización, ejercicio para liberar el hueso mediante el tratamiento con, con el músculo. Eso sería. Espero que pues ya nada más sea como el repaso de todas estas pruebas ortopédicas. Prueba de Patrick-Feverek o Faberek-Patrick, que es para la coxofemoral. Aquí nos da pues algún tipo de dolor a nivel de lo que es ingle cuando ya hay una artrosis a nivel de esta zona, lo que platicábamos la clase pasada, la famosa coxartrosis, la puedo diagnosticar con esta prueba ortopédica. Hago como una ligera abducción de lo que es pierna. En caso de doler, arder en esa zona del ingle, pues probablemente sea un tipo ya de artrosis a nivel de la coxofemoral, y esto se debe regularmente a una pierna más corta. Debido a malas posturas, debido a accidentes automovilísticos, pues no hay una correcta marcha, hay más peso sobre una pierna y por consiguiente más estrés, más desgaste, como tal interarticular, ¿no? Intraarticular. Entonces, obviamente se van a ver presentes estas lesiones. Ok, desde Holberg, esos son para trastornos en zona lumbar. Vean ahí movilización de lo que es pierna. Si no hay fuerza, no hay movilización en la extremidad inferior, quiere decir que la zona lumbar pélvica está afectada por consiguiente. ¿Sale? Ok. Prueba de Thompson es diferente a la de Thompson. Thompson es cuando el nervio supuestamente bota la musculatura y se siente, ¿no? Este es para una ruptura completa del tendón de Aquiles. Aquí el paciente se encuentra en decúbito prono, con rodillas extendidas y pies fuera de la camilla. Aquí más o menos en el tercio medio de la pantorrilla se comprime en dirección cefálica. En caso de salir con dolor, es positivo a la ausencia de la flexión plantar. Ok, eso sería Thompson. Tobillo y pie, tenemos peroneos para prueba de los peroneos laterales. Aquí hacemos una eversión e inversión de pie, pues dando a conocer la información de los ligamentos laterales. Hago pues un ligero estiramiento aquí y obviamente me voy a llevar por consiguiente estos ligamentos. En caso de dolor, probablemente sea un tipo de esguince antiguo, ¿no? O reciente de primer o segundo grado. ¿Sale? La prueba de succión, pues esta pues también nos diagnostica alguna posible lesión a nivel del ligamento, sobre todo peroneo astragalino anterior, porque vamos a hacer un tipo de arriba abajo, y en caso de doler, pues entonces, ¿sabes qué? Salió positiva la prueba de succión, por consiguiente tiene un daño en el ligamento tibio peroneo astragalino anterior. ¿Sale? Vean cómo empieza uno a entrar, pues como tal en esto, en estos diagnósticos específicos, en estos diagnósticos generales, ¿sale? Esta es la prueba de Mulder, luego referencia como tipo muerde, ¿no? El pie, vas a agarrar entre pulgar e índice en esa zona de los metatarsianos, en las cabezas de los metatarsianos, en caso de tener dolor en el área, probablemente hay una radiculopatía, una inestabilidad, ¿no? En esta zona. Esta es la prueba de Mulder y tenemos la prueba de compresión tibio-peronea. Aquí obviamente estaríamos valorando pues la articulación tipo sindesmosis, que acuérdense, esta no tiene poca movilidad o más bien no tiene nada de movilidad porque se encuentra dentro de la clasificación de las articulaciones
tipo anfiartrosis, perdón, sin artrosis, sin movimiento. Ajá, entonces aquí se hará una presión así como la de Mulder, pero en la tibia con el peroné. Ajá, vamos a hacer una presión a nivel distal de lo que es la pierna. Ajá, y si en caso de salir positivo, dolor, pues entonces probablemente esté lesionada nuestra tibia, nuestro peroné o la musculatura que se encuentra alrededor. ¿Sale? Esto sería la prueba de compresión tibio-peronea y también tenemos prueba de inversión, que sería lo contrario a la prueba de eversión, un poco forzada de tobillo. Aquí seríamos a lo contrario, hasta interno, para valorar los ligamentos como tal laterales o los ligamentos mediales en caso de la maniobra contraria. ¿Sale? O en dirección contraria. Estamos viendo en estas inversión y eversión forzada, valoramos los ligamentos. Ajá, en caso de dolor, pues entonces probablemente estaríamos sospechando de algún tipo de esguince. Vean que con esto de las pruebas ortopédicas me puede llevar mucho a un diagnóstico específico de cada lesión en el paciente y por consiguiente de aquí mismo sacar un plan de tratamiento. Esta es la prueba de succión, también llamada prueba de Drawer Test, Vogt-Drawer Test. Si te das cuenta es lo mismo, es hacia arriba, hacia abajo, ¿no? En dirección vertical, en caso de doler. Entonces, ¿qué decíamos que valorábamos? El ligamento tibio, peroneo, astragalino anterior. Ajá. Si hay dolor, probablemente este ligamento está lesionado. Ok, y por último, chicos, por último tenemos a rodilla. Me parece que sí es lo último que se valora. Me parece que ahí hay vendaje neuromuscular, pero eso no le hagan caso. Como tal es parte de un poquito que se valora, ¿no? Dentro de la rehabilitación, dentro de la medicina física, pero dentro de su temario me parece que no viene esto de vendaje neuromuscular. Ajá, entonces nada más esto con la finalidad de pues valoración de las pruebas ortopédicas. ¿Sale? En cuestión a rodilla tenemos el Genu-Barrow Test, el Genu-Valgus Test, que no es otra cosa más que la valoración así como estamos viendo en la imagen. Esto también espero que ya lo tengan. Nada más también voy a indicar, ¿sabes qué? Tienes un dolor en rodilla en un paciente de 27 años de edad, tuvo caídas, tuvo una caída de caballo, un traumatismo, un accidente automovilístico, ¿no? A ver, ¿qué tratamiento le darías? ¿Cuáles pruebas diagnósticas realizarías? Entonces, mínimo, el hacer la tarea es el cuadro de las pruebas en ortopedia, de las pruebas diagnósticas en ortopedia y su clasificación. Sabes que estas son de pie, estas son de rodilla, estas son de hombro, estas son de codo. Para que yo si te pregunto, pues obviamente ya sepas qué pruebas tienes que hacer en lumbares, ¿no? En caso de darles ahí algún tipo de preguntas específicas. ¿Sale? Esta es de McMurray. La de McMurray, acuérdense, nos diagnostica como tal algún tipo de lesión en los meniscos, más que nada. Ajá, y hacemos, vean, una rotación interna, externa, con flexión del miembro inferior. Ajá. Y a la hora de hacer la valoración, con estiramiento de la misma pierna, pues como tal, si sale positivo, estará lesionado los meniscos. En caso de no tener dolor, pues no estará lesionada la estructura de meniscos. Esto McMurray, esto es Patella Pressure Test. Aquí la de Pressure Test es movilización de rótula, ¿vale? Aquí en movilización de rótula, pues como tal, estamos valorando si no hay luxación. Si se mueve o bien hay una hipermovilidad, entonces probablemente está fuera de su lugar, está dislocada. Y por eso es que le duele mucho. Ajá, ¿sabes qué? Si hay una gonalgia, si hay un dolor en rodilla,
pero se debe a una luxación. Ajá. Ok, el famoso signo de Clark. El signo de Clark nos diagnostica más condromalacia patelar. Vamos a hacer una contracción del cuádriceps y en caso de tener dolor retropatelar, entonces probablemente ya se está pegando la rótula con el fémur, a eso llamamos condromalacia patelar. ¿Sale? Ok, eso sería. Después tenemos Apley Distraction Test. Aquí en el Apley Distraction Test nos habla de que podemos hacer una prueba como de cajón, no muy completa, porque tanto diagnosticas ligamentos como meniscos, porque haces esa maniobra como lo está haciendo el terapeuta, en una presionas, por eso la flechita está hacia abajo, haces una compresión, y a la hora de comprimir y rotar internamente o externamente estás valorando el menisco medial y el menisco lateral. En caso de dolor, probablemente estos meniscos pues están afectados. Pero a la hora de hacer una tracción, estás pues obviamente valorando la integridad de los ligamentos. ¿Va? En cuestión de los ligamentos de rodilla, en este caso, ¿no? En caso de dolor a nivel de rodilla, entonces también ahí haces pues una rotación y tracción, rotación de los ligamentos mediales o laterales, dependiendo de dónde esté presente el dolor. Entonces esta prueba es como muy general en rodillas, ¿sale? Y también les indicaré, sabes que a ver qué pruebas ortopédicas te pueden ayudar para saber si el daño es en el menisco. ¿Qué me dirían? Prueba de McMurray, prueba de Apley Distraction Test a la hora de la compresión. Ajá. Entonces estas pruebas me dan a menisco. Pero a ver, ¿sabes qué? Yo quiero valorar los ligamentos laterales o mediales de las rodillas. Ah, pues sería entonces el de Genu-Barrow Test, Valgo Test, ligamentos laterales en cuestión a la de Apley Distraction, ¿no? Y entonces para cada patología tienes una prueba diagnóstica. ¿Sabes qué es? Que sospecho de condromalacia patelar. Perfecto. ¿Qué prueba ortopédica podré realizar para condromalacia patelar? Signo de Clark. ¿Sale? Ok, eso sería en cuestión de rodillas. Tobillo ya lo indicamos. Ajá. Tobillo serían todas las pruebas antes mencionadas, que sería la de Footwear Test, ¿no? Tibio peronea Mulder, succión, ajá, peroneos laterales. Listo. Con eso terminamos, chicos. Esto de las pruebas ortopédicas. Espero que pues tengan ya el tema un poquito más completo. En caso de que, me parece que estuve revisando que vieron pruebas ortopédicas de hombro, de zona lumbar, ¿no? Ya nada más anexen estas, en caso de que ya tengan estas, ¿no? Y otras poquitas, pues que mejor. Ajá, estas son las que pues más se utilizan, ¿no? ¿Verdad? Dentro de la práctica clínica. Entonces, si no las tienen estas, hay que anexarlas. Ajá. Hay que hacer el cuadro, sobre todo. Un cuadro es donde quiero resumen del resumen del resumen, no quiero tanta información. Lo que quiero es como tal que lo vayas clasificando por articulación o por estructura. Sabes que, a ver, estas son de rodilla, estas son de manos, estas son de tobillo y pie, estas son de lumbares. Ajá, el nombre de la prueba, porque siempre les voy a hablar de nombres de pruebas. Prueba de Adams, McMurray, signo de Clark, distraction cervical, ¿sale? Siempre vamos a estar hablando de nombres de las pruebas, entonces nombres de las pruebas es ideal, su valoración, cómo se explora, ¿verdad? Cómo se evalúa y el probable diagnóstico que te da. Sobre todo quiero eso, que si te da M de disco, que si te da cáncer, que si te da artrosis facetaria, que si te da contractura del músculo infraespinoso, el supraespinoso, todo eso, con exactitud quiero que lo coloques en ese cuadro. Ajá. No pongan tanta teoría, repito, es resumen del resumen.
¿sale? Para que sea más entendible para ti. Sobre todo quiero que le pongas el dibujo de cómo se hace, así como en todas estas que hemos estado colocando, así colócalo en tu manual, ajá, o bien en esa hoja de pruebas ortopédicas que le estoy indicando. Porque en la siguiente clase vamos a ver un poquito más de patologías en ortopedia, pero sobre todo ya un tratamiento integrativo de todo lo que hemos visto. Ajá, te voy a hablar de casos clínicos, de padecimientos en algún paciente. Sabes que, a ver, este paciente tiene tal enfermedad, ajá, aquí le podrías hacer estos ejercicios, aquí le podrías colocar este medio físico, por cuánto tiempo y todo, ¿sale? Les voy a dar por cada zona. Para rodilla, para hombro, para tobillo, para lumbares, para dorsales, para cada zona. Ajá, con su respectivo plan de tratamiento, obviamente. Esto es modificable a datos específicos del paciente. Ujú. Que si en lugar de tener inflamaciones nada más tiene dolor, pues entonces, ¿sabes qué? La crioterapia no la aplico. Voy a aplicar a lo mejor termoterapia. Por eso es que les decía que no tratamos a la patología, no trabajamos con los síntomas, sino trabajamos con el paciente, porque cada paciente es individual y distinto, chicos. Ajá, puede ser que tenga yo 3 pacientes que vienen hoy conmigo de rodilla, dolor de rodilla, pero a lo mejor el paciente número 1 tiene lesión a nivel de los ligamentos laterales. Mi paciente número 2 tiene una lesión en el menisco interno. Mi paciente número 3 tiene solamente una contractura del cuádriceps femoral, lo cual está causando dolor en la rodilla. Ajá, y a lo mejor otro ya tiene una artrosis, ¿no? A nivel del fémur y tibia. Entonces, todos mis pacientes vienen por el mismo dolor, pero cada quien es diferente. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo la siguiente clase en cuestiones a patologías en ortopedia. Ajá. Espero me estén enviando, por favor, vía correo electrónico en la plataforma. Ya estuve checando. Ajá. Quien me ha enviado tareas y demás. No se preocupen en caso de que no tengan tiempo, cuestiones de esas, solamente sí quiero que estén pues al corriente de todas sus clases. Si surgen dudas, preguntas, no duden en escribirme ahí mismo en la plataforma o bien vía correo electrónico. Ajá. Muy bien, chicos, pues eso sería todo. Ajá. Nos vemos la próxima clase, la próxima semana les estaré enviando el tema que sigue, que les digo, ya es un tema más integrativo de todas las patologías, ¿sale? Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.